Bienvenidos y bienvenidas a esta clase donde vamos a tratar brevemente el peritaje psicológico. En esta clase los temas que vamos a abordar son la reforma procesal penal, la definición de peritaje psicológico forense, las características del informe o dictamen pericial, las áreas de aplicación de los peritajes psicológicos forense y finalmente vamos a ver los aspectos éticos y deontológicos. Vamos a comenzar entonces con la reforma procesal penal, porque justamente nosotros estamos en la actualidad dentro de lo que tiene que ver con la reforma procesal penal que está instaurada desde el año 2000, la cual generó ciertas modificaciones en lo que tenía que ver con la relación de los forenses en cuanto a tanto sus funciones como qué era lo que debería hacer. Y de cierta manera, todas estas nuevas modificaciones se explican justamente en el Código Procesal Penal entre los artículos 314 al 322. De hecho, en el sistema antiguo, los peritos eran pensados como auxiliares de la administración de justicia y no cualquiera podía ser perito. El trabajo de los peritos estaba exclusivamente al servicio de las necesidades de conocimiento del juez, pero en la actualidad se establece la figura de estos como peritos de confianza, ya que cada parte es la que decide si va a recurrir o no a ellos. El perito pasa a apoyar una teoría sobre el caso o una versión de alguna de las partes. Y ahora, ¿cuál es el cambio? Que ahora va a ser posible inhabilitar a un perito. Se le puede formular preguntas directas y determinar si es efectiva su imparcialidad. Y justamente en este sistema, un perito es quien puede acreditar experiencia o conocimientos relevantes y especializados en una determinada ciencia, arte o también oficio. Mientras que su prueba solo cuenta con tres restricciones. Primero, no debe contradecir lo que tiene que ver con las leyes de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El perito debe defender su pericia, lo que lo vuelve partícipe del proceso más allá de un simple informe. El contraexamen se dirige principalmente a desacreditar la experticia o la idoneidad del testimonio del perito, lo cual obviamente eh, de cierta manera se puede hacer básicamente a través de cuatro puntos. Puede ser la falta de objetividad, que el perito no sea experto y que el perito, por ejemplo, no pueda afirmar con certeza lo que realmente dice o que no esté siendo fiel inclusive a su propia ciencia. Cuando nosotros nos vamos hacia la definición de lo que es un peritaje psicológico forense, acá tenemos que tener claro que hay varias definiciones y que evidentemente cada una de ellas va a entregar o a enriquecer para que en el fondo podamos conocer bien de qué se trata, porque no es algo que sea, que si bien tiene ciertos reglamentos, evidentemente requerimos mayor información para obviamente poder entenderlo, porque es un procedimiento que es bastante complejo. Ya lo vamos a ver específicamente por qué. Pero de por sí, el peritaje psicológico forense va a ser justamente este instrumento de asesoría a la potestad judicial por medio de un dictamen basado en observaciones, exámenes, información y también interpretaciones que son fundamentadas para que autoridades competentes puedan valorar con mayor criterio los aspectos psicológicos de los individuos que están involucrados en un litigio. También se puede definir como una evaluación psicológica a petición del juez, fundamental en psicología jurídica. Y es una herramienta donde se va a adquirir gran cantidad de información relacionada con la persona implicada en el delito. Puede ser víctima o el agresor y permite dar también una explicación plausible a aquello que sucedió y que a su vez servirá también como un soporte judicial. También los peritajes psicológicos se pueden definir como un medio auxiliar de la psicología forense y el derecho penal, que en el fondo van a ayudar al juzgador a resolver situaciones donde factores psicológicos son debatidos en el proceso judicial. Factores que conciernen relativamente a lo que tiene que ver con la conducta y también con su relación con las diferentes disciplinas y ramas del derecho, donde el juez va a evaluar las características psíquicas del victimario, la víctima y también el fenómeno criminológico que se pretende resolver. Y para esto
se crea la necesidad justamente de utilizar estos peritajes y poder establecer así la participación o no del victimario, la afectación de la víctima y también explicar las causas posibles de un delito o también cualquier otra situación que se desee resolver y que también pueden surgir dentro de un proceso legal y que también corresponden a lo que tiene que ver con la ciencia de la psicología. Una pericia es un pedido de carácter científico que el juez hace a un psicólogo para que valore científicamente un hecho en controversia entre las partes. ¿Qué implica esto? Que es necesario primero ponderar si el psicólogo tiene conocimientos científicos útiles y provechosos con relación al hecho controvertido, porque de lo contrario, en lugar de ilustrar al magistrado, lo llevará a confusiones ya sea semántica o lo informado no va a ser útil para el proceso. Un dictamen pericial deberá ajustarse a los principios de la lógica, al sentido común, y está redactado con un lenguaje libre de tecnicismo. Obviamente, si nosotros utilizamos demasiados tecnicismos, lo que va a hacer es que va a pasar a ser incomprensible para los letrados que están interviniendo en el proceso y también en las conclusiones del informe. El perito no deberá realizar juicios de valor, expresar, por ejemplo, aspectos que sean irrelevantes a la causa. Por ejemplo, tampoco puede emitir datos injuriosos o faltos de verosimilitud mínima. También se debe evitar, por ejemplo, utilizar términos técnicos o en su defecto debería explicarlos y no afirmar nunca lo que no puede probar por algún médico, por algún medio técnico. La peritación psicológico forense se realiza administrando un psicodiagnóstico. Acá se utilizan distintas técnicas psicológicas, pero no es solamente la entrevista, también se puede utilizar lo que son las técnicas psicométricas, proyectivas, y a ello también se le debe sumar lo que es la lectura del expediente. Y a través de las entrevistas, el entrevistado nos va a proveer información desde el plano de lo consciente, cómo vive cada situación, también los recuerdos que tiene de la misma, y las técnicas de exploración psicológica van a brindarnos información de un plano muchísimo más profundo de la personalidad y eso nos va a permitir conocer a la persona desde el estado psíquico y todo lo que tenga que ver con cómo este ser humano funciona en distintas áreas, el área intelectual, el área afectiva, vincular, cómo es que maneja los impulsos, cómo es que genera en el fondo las reacciones contra la agresividad, por ejemplo. También se puede evaluar lo que tiene que ver con el ajuste y la adecuación a la realidad, porque efectivamente es muy importante el poder determinar si la persona efectivamente tiene discernimiento, sabe lo que hizo o no, y si en el fondo tiene alguna alteración en cuanto a cómo percibe también la realidad. Puede haber alucinaciones, delirio, etcétera. Una peritación psicológica va a brindar justamente lo que tiene que ver con elementos para poder determinar el funcionamiento del psiquismo de una persona. Y esto es lo que se informa justamente en los dictámenes periciales a los fines de responder a la demanda judicial que se está realizando. Características del informe o dictamen pericial. El peritaje psicológico deberá dar respuestas a la pregunta psicolegal originada desde el sistema de justicia, directamente o bien como parte de una evaluación complementaria de apoyo a la pericia psiquiátrica. El informe del peritaje o dictamen pericial variará de acuerdo a la institución que lo efectúe o a la instancia legal que lo requiera. También va a ser, de cierta manera, va a variar o se va a modificar dependiendo también del país en el que se ejecute. Pero evidentemente hay ciertos elementos que son esenciales, como por ejemplo el objeto de la peritación con información clara de cuál es la cuestión que se debe resolver y qué entidad en el fondo demanda dicho peritaje, donde consiste realmente o donde consta en el fondo el porqué del mismo, por qué se está haciendo esta pericia en el fondo. Número de referencia institucional, metodología y técnicas utilizadas en la evaluación de las partes. Acá tiene que ser una información clara de identificación donde conste, por ejemplo, los siguientes elementos. Nombre, documento de identificación, lugar de domicilio, ocupación, por ejemplo, la edad, el lugar de nacimiento, estado civil, religión, escolaridad o nivel de estudio, así como también la fecha en que se realizó el examen o la evaluación. También es importante determinar la historia familiar psicosocial presentada de forma clara
con los elementos que sean más pertinentes encontrados en la evaluación de cada uno de los implicados y de acuerdo también a los hechos que son materia del litigio. No se utiliza otra información que no sea la necesaria y pertinente. La historia personal también de la persona que está sometida a peritaje, donde se van a matizar aspectos importantes que puedan aportar también información que es relevante, acorde también al motivo de la pericia. Pueden ser antecedentes relacionados con el aspecto, por ejemplo, afectivo, sexual, laboral, social, que de cierta manera son parte de la historia de vida de la persona. Y eso también nos va a ayudar en el fondo a esclarecer el objeto que se investiga. Cuando nosotros entramos en aspectos tan complejos, evidentemente es necesario tener la expertise para poder realizarlo, porque muchas veces las personas, sobre todo cuando han cometido algunos delitos, van a tender, entre comillas, a tratar de falsear la información. Por eso es que es tan importante también el poder evaluar diferentes ámbitos, porque evidentemente cuando hay una alteración específica o hay un comportamiento específico, también se va a, de cierta manera, a mostrar en otros aspectos también de la vida. También es importante la descripción de los hechos en forma clara, precisa y de cierta manera sintética para que cualquier persona pueda tener acceso a este y obviamente comprenda claramente el asunto a tratar, pero sin obviar elementos relevantes que deban ser tomados en cuenta al momento de la lectura del peritaje, por ejemplo. El examen mental. Acá se evalúa apariencia general, actitud, conciencia, orientación, afecto, pensamiento, atención, introspección, prospección, senso-percepción, juicio, razonamiento, inteligencia, memoria, cognición, sueño. En el examen mental nosotros técnicamente evaluamos todo el funcionamiento del ser humano. Estamos viendo si es que tiene alteraciones en el pensamiento, si es que tiene, por ejemplo, delirios, si es que tiene alucinaciones, si es que la persona desde que en el fondo se ve a la persona por primera vez, uno ya empieza a generar lo que es el examen mental, porque en el fondo uno ve desde el comportamiento, desde cómo llega, desde si la persona empieza a cambiar la versión, si cambia muchas veces, cómo es su orientación en el fondo, desde los aspectos de la inteligencia también, cuáles son los aspectos que son mucho más relevantes. Y también hay antecedentes de tipo patológico, tóxico, quirúrgico, familiar, judicial, psiquiátrico, alérgico, traumático y también enfermedades de transmisión sexual. Y los resultados, este es un apartado que va a contener los hallazgos justamente de la entrevista y también de las pruebas psicológicas que fueron aplicadas. Incluso acá se propone que dichas pruebas se anexen en el dictamen también para poder también facilitar si es que se requiere una evaluación posterior. Y la discusión, esta se realiza con base a toda la información obtenida previamente en la evaluación por áreas. Acá el perito lo que va a hacer es que realizará la discusión que contendrá justamente la descripción de los aspectos relevantes de lo encontrado en el examen con el respectivo análisis y también la interpretación de los resultados y las conclusiones apropiadamente sustentadas. Dentro de lo que vemos en la conclusión, acá se consideran todos los aspectos aludidos en la discusión y acá el perito en la conclusión dará respuesta a la pregunta o a las preguntas planteadas por quien solicitó el peritaje y asimismo va a realizar todas las recomendaciones que sean convenientes y que obviamente consideren obviamente el caso que se está estudiando. También el lugar, fecha y firma del psicólogo que actúa como perito. ¿Por qué? Porque el proceso de la evaluación en el fondo y de elaboración de lo que implica este instrumento es fundamental. Así también como los diferentes modelos de evaluación psicológica es complejo, donde se requiere obviamente utilizar mucho tiempo para realizar un estudio que sea preciso, minucioso y técnico. Evidentemente, si un perito realiza y sale ahí en la fecha, que en realidad la persona lo hizo en media hora, 40 minutos, evidentemente se requiere muchísimo más tiempo para poder identificar todos los aspectos que ya vimos y en el fondo generar la información relevante para el caso, que sea una información que en el fondo pueda ser comprobada, que sea una información que sea realmente desde lo que tiene que ver con el aspecto ético y que sea real en el fondo. Áreas de aplicación de los peritajes psicológicos forenses. El peritaje psicológico tiene como ámbito de aplicación cualquier
rama del derecho en donde sea pertinente y se requiera obviamente evaluar la psicopatología, la personalidad, el testimonio, el juicio, el riesgo de reincidencia, por ejemplo, la capacidad intelectual, puede ser el daño emocional o psicológico, también se puede, cuando se requiere también el grado de sinceridad, de percepción, memoria, procesos mentales, por ejemplo. El juez o las autoridades competentes que soliciten el peritaje psicológico en cualquiera que fuera el área legal tienen la asesoría en cuanto a criterios que conciernen técnica y científicamente a la psicología. Y esta herramienta se centra en uno de los mayores aportes de la psicología para el derecho, la conciencia de la ejecución de un acto también en cuanto a la imputabilidad y sus grados o la inimputabilidad, reparación y reinserción de cualquiera de las partes, evaluando además el producto del hecho. Cuando nosotros hablamos de aspectos éticos y deontológicos, acá los profesionales que se vayan a desempeñar como o desde las labores periciales, ellos sí o sí se deben adscribir em, y considerar en el fondo que deben integrar lo que son la ética como tal. Y acá lo que se hace es justamente lo que está dentro del Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile, como también en el caso de los códigos de éticas internacionales, como por ejemplo el Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad y competencia, acá consideramos que un psicólogo actúa bajo justamente el criterio de responsabilidad cuando realiza su labor profesional de forma competente, íntegra y objetiva. Y en esta línea, los psicólogos forenses deberán ser conscientes de la necesidad de poseer elevados niveles de competencia, formación y experiencia para poder llevar a cabo lo que implica justamente las evaluaciones de manera óptima. Y acá vamos a remarcar justamente lo que implica los conocimientos actualizados también de aspectos psicológicos, éticos, legales que obviamente están relacionados con el ámbito. No es simplemente aplicar pruebas psicológicas, porque es muy diferente aplicar pruebas psicológicas o entrevistas desde el área clínica que al área forense, porque son dos áreas diferentes. Cuando hablamos de objetividad e imparcialidad, la objetividad debe ser el principio del que debe regir el examen pericial, independientemente de los intereses de las partes implicadas, considerando el informe que se emite como un documento científico. El psicólogo forense en su labor profesional deberá evitar los conflictos de intereses y relaciones duales que pongan en peligro esta objetividad. Una evaluación pericial no debe ser realizada por el terapeuta o el mediador de una de las partes implicadas. Puede ser la víctima, encausado, menor sobre el que se disputa, por ejemplo, su custodia, etcétera. El psicólogo forense no debe haber mantenido ningún tipo de relación previa, ni profesional ni personal, con los miembros implicados en su exploración pericial. Cuando nosotros hablamos de confidencialidad, secreto profesional y consentimiento informado, obviamente que entre las peculiaridades que diferencian a la psicología forense de otras áreas de la psicología está la confidencialidad y el secreto profesional, porque justamente el psicólogo forense está exento de este secreto profesional al estar al servicio directo de la justicia. Y esto tiene que ver justamente cómo la función del perito consiste en vertir de cierta manera en el foro las respuestas adecuadas a las cuestiones que se le plantean como objeto de pericia. En la psicología forense no existen límites absolutos para el secreto profesional. Dentro de lo que tiene que ver con las limitaciones importantes de consignar, al momento de emitir cualquier informe pericial psicológico forense se debe tener siempre en cuenta que el propósito de la pericia es poder aclarar a las instancias legales que lo requieran a través de una opinión profesional, la cual debe estar enmarcada dentro de lo que es la praxis de la disciplina. El informe psicológico forense no debe ser utilizado con otro objetivo ni fuera del contexto pericial forense. No es posible responder a las preguntas legales que estén fuera del ámbito de la acción de la psicología y también de las técnicas utilizadas en la realización de la pericia. La aplicación de pruebas psicológicas es una competencia exclusiva del perito psicológico. Por lo tanto, es él o ella quien va a determinar qué instrumento se va a utilizar y si se corresponde o no su aplicación. En el fondo, cuando nosotros hablamos de selección de la prueba, también debe obedecer al grado de expertise del perito y al mínimo de aprobación de lo que tiene que ver con la comunidad psicológica para utilizarla dentro de la situación que la vamos
a utilizar porque justamente necesitamos lo que tiene que ver con una metodología del instrumento, porque evidentemente esta prueba que nosotros vamos a aplicar debe tener confiabilidad, validez científica para obviamente permitirnos responder a la demanda específica que se está tratando o que se quiere resolver en el fondo. Eso ha sido toda nuestra clase. Si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.